Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Hermanos, vamos a comenzar y vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que es respecto de la fe, perdón, la esperanza. Y con el tema de la esperanza, pues vimos varios aspectos. Vamos a hacer un repaso general y después vamos a continuar a ver hasta dónde nos lleva el Señor el día de hoy. No vamos a terminar hoy vamos a seguir haciendo base, pero es un tema que sí es básico, es importantísimo. Cuando hablamos de la fe, digo, de la esperanza, hablo de la fe porque yo estoy pensando en lo que tengo que repasar, pero tiene que ver la esperanza con la fe. Pero cuando hablamos de la esperanza es lo que esperamos. Y para eso les voy a compartir una pantalla. Aquí les tengo, quiero ver. ¿Dónde lo tengo? Es esta, creo yo. ¿Sí ven la pantalla por ahí? Perdón, esta no es. Tengo que cambiar de pantalla. ¿Dónde está? Esta es. Esta sí la miran. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Okay. Entonces, aquí habíamos hecho la semana pasada una introducción, hicimos una definición entre todos sobre lo que es la palabra esperanza. Y para comenzar hoy les tengo una definición del señor C.S. Lewis, no sé si lo conocen, él fue un escritor muy importante, incluso apologista del siglo pasado. ¿Cómo? Las crónicas de Narnia. Él escribió las crónicas de Narnia. Él escribió esos libros. Y aquí él define o habla sobre la esperanza. Dice, la esperanza es una continua expectativa de un deseo o vida eterna. Los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los que más pensaron en el otro mundo. Si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura. Si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas. Parece una extraña regla, pero algo parecido puede verse funcionando en otros asuntos. La salud es una gran bendición, pero en el momento en que hacemos de ella uno de nuestros objetivos directos y principales, nos convertimos en unos hipocondríacos y empezamos a pensar que estamos enfermos. Es probable que disfrutemos de la salud solo si deseamos más otras cosas: comida, juego, trabajo, diversión, al aire libre. Del mismo modo, jamás salvaremos a la civilización mientras la civilización sea nuestro principal objetivo. Debemos aprender a desear otras cosas aún más. O sea, ¿qué es lo que está diciendo C.S. Lewis? Cuando nosotros estamos poniendo la esperanza en algo que queremos específico, nos vamos a volver esclavos de esa cosa. Si, por ejemplo, nuestro objetivo es tener buena condición y nos metemos a un gimnasio, no sé si ustedes han visto, pero hay personas que, bueno, se vuelven fisiculturistas y eso se vuelve una adicción, que ya el objetivo no es estar bien de salud o tener buena condición física, sino ya es verse bien. Entonces ya se vuelve algo que no es correcto, algo que ya se empieza a corromper. Y se vuelve una esclavitud a veces. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, tener recursos y vivir cómodamente, si nos enfocamos solo en eso, nos vamos a volver esclavos de eso. Entonces tenemos que pensar más allá de lo que queremos. Eso es lo que está diciendo C.S. Lewis. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la vida en la tierra, vamos a ser esclavos de esta vida. Pero si como cristianos le apuntamos a la vida, a los cielos, a la vida eterna, a la vida que nos promete el Señor Jesucristo, como dice ahí, el mundo y todo lo demás va a ser por añadidura. No nos vamos a enfocar, no nos vamos a preocupar por eso, simplemente el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Pero nuestro enfoque tiene que ser lo de arriba. Amén. Entonces, también aquí les puse un comentario de Martin Luther King. Dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Porque
mucho de la esperanza es eso, esperar algo más. Incluso la semana pasada hablamos de que los pacientes cuando reciben una noticia de que tienen cáncer, hablábamos de que los doctores pueden determinar la prognosis del paciente solamente pensando o preguntándole al paciente qué espera dentro de una semana, un mes, un año, incluso hasta después de muerto, qué espera si es que al final no logran sobrevivir. Que entonces la pregunta que hacíamos es, ¿qué esperamos nosotros después de muertos? Cuando el Señor nos llame. Ahorita que está el COVID, pues mucha gente cuando reciben la noticia que están positivos de COVID, se ponen tan nerviosos y tan preocupados que empieza con ese miedo horrible. Que, ¿qué va a pasar de mí? ¿Me voy a morir? Posiblemente. Y son cosas y temas que no nos gustan tocar, porque son temas que tal vez no nos sentimos preparados para partir ya, pero son parte de la vida. O sea, la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina, y a veces cuando pensamos en esas cosas, no queremos pensarlo, no queremos aceptarlo, no queremos asimilarlo, y empezamos a tener miedo. Y acuérdense que estudiamos también nosotros en Isaías 8, que Jehová sea nuestro temor y Jehová sea nuestro miedo. Entonces, ¿cómo podemos enfocar esas cosas cuando viene una noticia o una situación complicada? Y a veces el Señor, como lo hablábamos la semana pasada, permite esas situaciones, nos lleva a ese valle, donde es un valle de problema, de dificultad, para poder enseñarnos dónde está nuestra esperanza, dónde está nuestra fe, y poderla reenfocar y poder dirigir nuestros ojos hacia el Señor Jesucristo. Entonces, para hacer un repaso rápido, pues estudiábamos sobre la esperanza, y aquí teníamos algunos, este fue uno de los pasajes que el pastor Carlos compartió hace una semana, y ahí fue donde confirmó pues la palabra. En Oseas 2:14, si quieren veámoslo, yo se lo leo rápido. En Oseas 2:14 al 17 dice: pero aquí yo la atraeré, la llevaré al desierto, hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Y será en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y este pasaje, pues lo estudiamos. Veíamos que el valle de Acor quiere decir problema o disturbio. Entonces vimos cómo el Señor atrae a su prometida al desierto, y lo lleva a este valle, y este valle, que es un valle de problema o disturbio, la da por puerta de esperanza. Y ahí es donde el Señor se encarga que vuelva otra vez a cantar como en los tiempos de su juventud. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor hacer? Dice, y será en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi quiere decir marido. Y marido es de alguien de quien se depende. El marido es el que provee. Y vean qué es lo que dice después. Y nunca más me llamarás Baali. Baali quiere decir mi señor. Los Baales son todas las cosas que se enseñorean de nosotros cuando estamos dependiendo de eso. Por ejemplo, un trabajo, una persona, una profesión, que no está mal, pero no debe de ser así. El Señor lo que pretende es que nosotros reenfoquemos nuestra esperanza y dependamos de Él, de nuestro marido, del Señor, de Jehová. Cuando el Señor se vuelve nuestro marido, entonces nosotros vamos a depender de lo que Él nos dé, no lo que nos dé nosotros, lo que nos dé una cuenta en el banco, lo que nos dé un trabajo, una profesión, que está bien, ahí tiene que estar. Pero nuestra esperanza, todo lo que tenemos, lo que esperamos, no tiene que estar solamente ahí. ¿Qué pasa si un día nos dicen te despedimos, o quiebra el negocio, o el banco donde tenemos el dinero quiebra y se esfuman o se van, y ya pasó con Bancafé? Eso puede pasar en cualquier momento, más ahora con la tecnología, el dinero es virtual, se esfuma inmediatamente. Entonces cuando pasan esas situaciones, empezamos a tener miedo, empezamos a tener una crisis.
Y pues eso también tiene que ver la esperanza con la fe. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y el Señor permite las pruebas y permite ese valle de Acor, nos lleva a ese lugar de problema y de disturbio para mostrarnos esa puerta de esperanza, para reenfocarnos. Y vean lo que dice Romanos 5, del 1 al 5. Y lo estudiamos la semana pasada. Yo se lo leo también para ir más rápido. Romanos 5, del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y miren lo que dice acá: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí estamos viendo cómo se relaciona esto con ese valle de Acor. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces vemos que la fe tiene una relación directa con la esperanza. Y en el momento que nosotros tenemos puestos los ojos en el Señor, en esa fe, nosotros vamos a tener esa esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Vamos más adelante. Bueno, y aquí abajo les puse un comentario. La esperanza está fundamentada en la fe, por lo que se espera. Y luego veíamos el famoso pasaje o el versículo de la fe. Y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En otras versiones dice la convicción, y en la King James dice evidencia de lo que no se ve. Y la palabra sustancia, leíamos en Hebreos 1:1, y disculpen que vaya rápido, yo les voy a mandar las notas después, y el video también de la prédica, para que lo puedan estudiar, pero así avanzamos porque todavía tenemos mucho que recorrer. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. En otras versiones dice los universos. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y oigan esto, imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Y la imagen aquí, la palabra en griego quiere decir carácter. Dice: el Señor Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que esa palabra en griego quiere decir persona, que es hipostasis. Esa persona también quiere decir semilla, la sustancia, la esencia. Entonces vemos que la fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, es el Señor Jesucristo. Entonces la fe para nosotros es el Señor Jesucristo. Aquí decíamos que aquí hay una pregunta implícita, que es: ¿qué es la fe? Pero ahora, entendiendo Hebreos 1, del 1 al 3, la pregunta ya no es ¿qué es la fe?, sino la pregunta se la podemos hacer ahora es: ¿quién es la fe para nosotros? Para nosotros, nuestra fe es el Señor Jesucristo, que es la sustancia, la imagen de la gloria del Señor, ¿verdad? Es la sustancia, es la esencia de Dios. Entonces, también leíamos en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el 2: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió de la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí estudiábamos varias cosas. Primero, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor. El autor quiere decir jefe, líder, o capitán, o príncipe. Y consumador quiere decir el que completa, el que termina, o el que termina o completa algo, de la fe. Y vean, aquí hay una parte muy importante. ¿Qué fue lo que el Señor vio para poder pasar por esa cruz? Dice: el gozo puesto delante de él. Había un gozo, algo que Dios Padre puso delante de él. Por supuesto, después sabemos por
Juan 17, que fue la gloria. El Señor le mostró la gloria que el Señor Jesucristo tenía antes de la fundación del mundo, cuando Él estaba en el Padre, antes de que Él viniera a la tierra, cuando Él se despojó de sí mismo, renunciando o dejando la deidad, dejando de ser Dios para convertirse en hombre. El Señor le puso de nuevo la gloria que Él tenía, y eso fue suficiente como una esperanza que Él vio para poder sufrir la cruz. Y vean lo que dice acá, menospreciando la vergüenza. El Señor mismo pasó por ese camino de esperanza, por ese camino de fe, porque si Él despreció, dice, menospreciando, quiere decir pensar en contra, desestimarlo o despreciar la vergüenza. Quiere decir que Él tuvo fe. Él dijo, yo voy a obtener esa gloria que tenía antes con el Padre. Y eso no lo avergonzó. Perdón, aquí. Entonces vean cómo el Señor también, siendo hombre, tuvo que pasar por ese proceso de fe. El Señor tuvo que pasar por ese proceso de fe como hombre. Y Él después dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí les puse varios comentarios. Dice, la fe y la vergüenza son contrarias. Cuando tenemos fe, no tenemos vergüenza, porque la esperanza no avergüenza, dice la palabra, eso lo acabamos de leer, ¿no? La fe y la vergüenza son contrarias. Cuando nosotros nos sentimos avergonzados por algo, es porque estamos en pecado y ese pecado nos hace que perdamos fe. La vergüenza ocupa un lugar de la fe cuando esta falta. Y vean lo que les puse acá. El diablo trata de avergonzarnos cuando logra que pequemos y esto nos aparta, aquí lo corrijo, nos aparta de Dios. El pecado nos hace que perdamos la esperanza de presentarnos delante de Dios dignos, sin mancha, sin pecado, y esto nos avergüenza. Entonces el diablo siempre va a estar tratando de que caigamos, y ojo, aquí viene mucho de nuestra propia naturaleza, que es pecaminosa, y el diablo sabe eso, y nos trata de apartarnos con ese pecado. Y cuando estamos en pecado nos sentimos mal, nos sentimos con mancha, nos sentimos indignos, y ya no le queremos dar la cara al Señor, y eso nos avergüenza. Y ahí empezamos a perder la fe. Todo lo que habíamos estudiado antes, todo lo que habíamos leído, todo lo que habíamos oído en prédicas, puede ser que se nos caiga por la borda por un pecado. Ya no somos dignos. Entonces ya, ¿qué pensamos? Ya no nos vamos a ir en el rapto, y etcétera. Y empezamos con desilusiones, con tristeza, incluso con depresión. Aquí también les puse, hay momentos de prueba que Dios permite para que aprendamos en dónde está puesta, en dónde está nuestra esperanza, y nos muestra las cosas en las que confiamos y tenemos puestas nuestra fe. Lo hace para corregir nuestro camino y que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y aquí vamos a entrar a estudiar ahora, ya para entrar al estudio, perdón por la introducción tan larga, pero era por beneficio de los hermanos que se nos unieron hoy. No sé si hasta aquí está claro o tienen algún comentario o pregunta. Pueden preguntar o hacer un comentario. Y me imagino que alguno de ustedes buscó sobre la esperanza. Aquí vamos a estudiar una historia interesante. Pero si no hay preguntas o comentarios, pues... Yo solo, Douglas, tal vez ahorita que hablaba, me recordaba de Moisés, que dice que tenía la vista puesta en el invisible, ¿va? Y que prefirió prefirió al Señor en vez de los placeres temporales de la carne, ¿va? Entonces, cabal, o sea, ahorita que hablas de la fe y la esperanza, se me hace como que la fe es la sustancia que te empuje y la esperanza es como la meta de la fe, ¿va? Algo así. Ah, correcto. ¿Y qué pasa con Moisés? ¿Y cuál es la diferencia entre él y nosotros? Moisés él tenía una esperanza, una fe para lo futuro. Nosotros tenemos la esperanza a un suceso que ya pasó, para lo pasado, porque el Jesús ya vino. No lo vemos, pero sabemos históricamente que sí vino. Para Moisés era bien interesante porque él no había pasado, pero él tenía una esperanza. Y de él escribió, y de Jesús escribió Moisés. El mismo Jesús lo dice. Pero vean, la sustancia esa de lo que se espera es lo que nos mueve. Ahora, aquí también, la semana pasada hacíamos un comentario. En la King James dice, la fe es la sustancia de las cosas por las que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y entonces también hacemos la pregunta, ¿dónde podemos identificar dónde está esa evidencia de las cosas que no se ven? ¿O qué es la evidencia? ¿Dónde podemos identificar dónde está esa evidencia de las cosas que no se ven? ¿O qué es la evidencia? ¿Dónde podemos identificar dónde está esa evidencia de las cosas que no se ven? ¿O qué es la evidencia? ¿Se acuerdan que lo comentamos? ¿Qué es la evidencia?
¿Qué es la evidencia de las cosas que no se ven? ¿Cómo se pueden evidenciar? No sé si alguien me quiere comentar o contestar la pregunta. ¿Se recuerdan de eso? ¿O qué es la evidencia? ¿O cómo se puede evidenciar la fe? ¿Dónde está la fe? ¿O quién es la fe y dónde está? ¿Dónde habita esa fe? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Se recuerdan? Está en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, esa sustancia, cuando solo le abrimos el corazón al Señor, el Señor puso esa semilla en nosotros. Y ahora tenemos esa naturaleza que está en nosotros. Y nosotros nos volvemos como vehículo de esa evidencia. Nosotros somos la evidencia de esa fe, de esas cosas que no se ven. Si nosotros hablamos, si alguien pregunta por el Señor Jesucristo y decimos que somos cristianos, ellos quieren ver la evidencia del Señor Jesucristo en nosotros. Y esa es la evidencia de las cosas que no se ven, de la sustancia de la gente de lo que está esperando, de la sustancia de lo que nosotros esperamos. Nosotros mismos nos volvemos la evidencia de las cosas que no se ven, de las cosas de la sustancia de lo que se espera. Entonces vean lo importante que es tener claros estos principios, hermanos, porque a veces andamos en la calle y no andamos evidenciando esa fe o las cosas que no se ven, sino que evidenciamos otras cosas. Y yo les decía la semana pasada, yo me emocioné por esto, pero también me preocupé porque dije, híjole, yo no estoy evidenciando muchas de las cosas que he leído o he oído en prédicas, etcétera, o que las mismas que yo he enseñado. Tenemos que tomar conciencia y pensar en esto, hermanos, porque esa fe nos tiene que hacer diferentes. Tenemos que evidenciar otra cosa diferente. Entonces, Chofo, es cierto, o sea, Moisés vivió según lo que él esperaba y así se condujo, ¿verdad? Él esperaba ver eso delante de él y así él se conducía y él vivía para eso. El Señor le dio una visión y también ahí vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces, vean, para poder entender un poco más de la esperanza, vamos a estudiar a los hijos de Coré. Y este es uno de los pasajes que también el pastor compartió el fin de semana, el domingo. Si quieren, alguien que me ayude a leer el Salmo 42, del 1 al 11, por favor. Alguien que me ayude a leer esto. Salmo 42, del 1 al 11, por favor. Aquí los tengo en la pantalla, si quieren ver ahí. Yo lo leo. Gracias, Geraldo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Entonces, como ven, aquí las palabras, esta palabra esperar o esperar, de esperar, valga la redundancia, es básicamente también esperanza. Y son palabras que a veces uno lee pasa uno rápido y no pone atención en eso. Pero aquí estamos hablando de los hijos de Coré. Ustedes no sé si se recuerdan quién fue Coré. Vamos a leer de Coré. Él fue uno de los que se rebeló contra Moisés. Si quieren, leamos números 16. Por aquí se los tengo. Sí, aquí está. Leamos números 16 del 31 al 35. Bueno, el 31 para resumirles el contexto, o leámoslo si quieren. No sé si quieren leerlo. Leamos número 16. Leamos los tres. ¿Quién me lee los tres primeros versículos? Así tenemos contexto de quién fue Coré. Números 16 del 1 y después vamos a leer 31. Vale. Números 16 del 1 al 3, leamos. Dale. ¿Leo? ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Coré, hijo de Izar. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Hasta el 3, perdón. Sí, el 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Aquí vemos que se levantaron un grupo, entre ellos Coré fue el que como que los incitó, y se levantaron en contra de Moisés, y Moisés después dice, se postró y habló con ellos. Y bueno, después dijo, vamos a ver qué dice el Señor. Y después leemos, nos brincamos al 31. No sé, alguien me quiere ayudar a leer el 31 al 35, por favor. Y miren lo que Dios hace esto y se van a acordar de lo que pasó ahí. ¿Quién me ayuda a leer siempre en números 16, del 31 al 35, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver, voy yo. Gracias. Del 31 al 35, ¿verdad? Sí, correcto. Dice, y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, rompiéndose la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragándolos a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su herencia, y a toda su hacienda, perdón. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólo la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Sí, correcto. Imagínense qué cuadro El incienso. Coré se levantó en contra de Moisés junto con otros. Y vean lo que pasó, la tierra se los tragó. Y esto fue tremendo, imagínense qué horrible haber sido eso, ¿verdad? Pasó literal. Y por supuesto, y aquí estamos estudiando los hijos de este señor, de este Coré. Ahora la pregunta es, ¿cómo está escribiendo en el Salmo sobre los hijos de Coré si supuestamente se los tragó la tierra? Pero aquí vean, no, al que se tragó la tierra fue a Coré, no a los hijos. Vean lo que dice en Números 26:9.
se lo leo rápido si quieren. 26:9 al 11 dice, los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos son aquel Datán y Abirán que eran famosos en la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones, los cuales fueron por señal. Pero vean lo que dice el 11, más los hijos de Coré no murieron. Entonces el Señor se encargó solo de Coré, el papá de todos estos, pero los hijos no murieron. Y esta es la descendencia que vemos ya en los Salmos. Y en los Salmos vemos varios salmos que fueron escritos dirigidos a este grupo de hijos de Coré. Ellos son levitas, tenían una posición sacerdotal dentro del pueblo. Entonces eran personas muy importantes. El Señor se encargó de castigar el pecado de Coré, pero le dejó descendencia porque eran levitas. Y ahí vemos, por un lado, el juicio de Dios, pero también vemos la misericordia del Señor, porque le dejó descendencia todavía a Coré. Y de ellos es de quienes estamos leyendo nosotros en estos salmos. Entonces vean, regresemos al Salmo 42. Estos son, dice, masquil para los hijos de Coré, en el versículo 1 del Salmo 42. Masquil quiere decir instrucción, instrucción, valga la palabra. Pero vean cómo aquí los hijos de Coré ya estaban teniendo algunas experiencias. Después vamos a leer otros salmos. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es una pregunta, hermanos, que nosotros nos tenemos que preguntar todos los días. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Con esta pregunta que nos hagamos todos los días, nuestro ser tiene que temblar y tiene que temer, porque ese día va a llegar, hermanos. Esta pregunta se las hicieron ellos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese día va a llegar. Y cuando llegue ese día, vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos en la tierra. Ya no va a haber más oportunidad de poder hacer más. Hoy, si estamos vivos aquí en la tierra, tenemos que hacer para poder en algún día venir delante del Señor y presentarnos delante de Él. Pero estas personas, los hijos de Coré, ya estaban sus almas afligidas. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y esta es otra pregunta que el enemigo a veces nos sale y nos hace cuando estamos en un momento de aflicción. Y a veces, acuérdense, el Señor es el que nos lleva a ese valle de Acor, el valle de problemas. Él es el que se encarga de permitir o Él permite que tengamos estas situaciones para que nosotros podamos identificar y reubicar nuestros ojos al Señor, quien es nuestra fe, es nuestra esperanza. Y vean, después dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta, la multitud. O sea, ellos vivieron momentos donde estaba bien, todo era exaltación, todo era alegría, pero en un momento dado tuvieron una situación complicada y estaba su alma con sedientos, como el ciervo brama por corrientes de agua. Ellos necesitaban. Y vean cómo ya tenían una experiencia en el Señor. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pues, no sé si ustedes se han identificado con esta otra pregunta, pero a veces estamos así, estamos abatidos, estamos turbados dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a este valle de Acor, a este valle de problema, a este valle de disturbio, nos lleva al desierto. Y ahí es donde el Señor nos habla. Pero en ese momento que estamos ahí, estamos como los hijos de Acor, abatidos y turbados. Y después ellos mismos se contestan y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte por la ayuda de su presencia. Entonces vean,
Cuando estamos en estas situaciones abatidos y turbados, la forma de esperar en Dios es alabándolo. Y ahí a veces uno puede decir, Cala, pero qué contradictorio o qué irracional o qué ilógico suena esto. Douglas, eso no se puede. Porque en el momento que yo estoy abatido y turbado, yo no estoy pensando en alabar al Señor. Pero aquí es lo que el Señor nos está enseñando. Espera en Dios, porque aún he de alabarte por ayuda de su presencia. O sea, no estamos haciéndolo por cómo nos sentimos nosotros, sino simplemente por lo que Él es, por su presencia. Y el pastor Carlos siempre, eso lo aprendí a él, cuando estamos en la iglesia y estamos alabando al Señor, nosotros no lo alabamos o no danzamos delante del Señor por lo que, como nosotros nos sentimos, o como nosotros estamos en la condición en la cual estamos nosotros. Nosotros lo alabamos y danzamos delante de Él por lo que Él es, por su presencia, por la presencia del Señor. Ahí hay que alabarlo, hay que bendecirlo. Toda creación lo va a alabar. Hasta los enemigos van a decir, tú eres Dios poderoso, tú eres grande, tú eres perfecto, todo lo sabes. Eso es reconocer al Señor según su presencia. Entonces, si nosotros queremos esperar en Dios, si nosotros nos sentimos turbados o abatidos por la situación en la que estamos, tomemos la decisión de alabar al Señor. Y eso el Señor nos va a dar una esperanza. Dice, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Eso fue cuando el Señor abre las aguas. Y ahí es donde tenemos que acordarnos. El pastor nos habló de los ojos que estaban en los 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan que nos dijo? Tenían ojos delante, en medio de ellos y atrás de ellos. Dentro de ellos y atrás de ellos. Los que estaban atrás de los ojos de atrás eran lo que nos ayuda a ver y recordar todas las cosas que Dios nos ha ayudado hasta acá, recordándonos de dónde nos ha sacado el Señor y todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los amonitas desde el monte de Mizar. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas, y tus olas han pasado sobre mí. O sea, aquí estas gentes ya tienen experiencias con el Señor, ¿verdad? Y dice, de día mandará Jehová su misericordia. Aquí ellos ya tienen esa esperanza, ya conocen al Señor. Y de noche su canción será conmigo. Vean, cuando estamos en el día, estamos en el día como de la exaltación, donde todo se puede ver. Tenemos claridad de mente, pero cuando estamos turbados es una noche. En esa noche nosotros tenemos que cantar y la alabanza tiene que estar con nosotros y tenemos que, por supuesto, orar al Dios de mi vida. O sea, en esos momentos de turbación, de abates, cuando estamos en ese valle de Acor, ahí es donde tenemos que levantar canción. Y tal vez no vamos a cantar, o si no, pero tenemos que pongan un coro, pongan una canción y canten esa canción. Y miren, es cuestión de minutos, el Señor se encarga del resto. Y cuando le decimos al Señor y estamos orando, ¿cómo oramos? Estamos orando, Señor, gracias, te adoro, te bendigo, Señor, gracias. No, una oración efectiva es, Señor, estoy abatido, estoy sediento como el siervo, estoy afligido, estoy turbado, no sé qué hacer. Ayúdame. Esas son las oraciones que el Señor está esperando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad. Y el Señor se encarga y el Señor sabe que está permitiendo que estemos en una prueba. Regresemos a nuestro versículo base. Dice, no solo esto también, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Si nosotros estamos en una situación complicada, hermanos, y no tomamos las herramientas o la forma como el Señor nos está hablando en alabar y orar al Señor según nuestra condición, no vamos a lograr tener esa esperanza en nosotros. Y si no tenemos esa esperanza, quiere decir que no tenemos fe. Y si no tenemos fe, estamos avergonzados. Empezamos a sentir vergüenza y nos apartamos de Dios. Entonces empezamos a
tener desesperanza, que esa es otra palabra que vamos a ver hoy. Desesperanza, ¿qué es? No esperar nada. Y vean lo que dice después el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Aquí ellos mismos están hablando su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Miren, la alabanza es básica cuando estamos en un momento de aflicción. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. O sea, el Señor es el que nos va a sanar en el momento que estemos desfallecidos, en el momento que estemos ya sin esperanza, con desesperanza. El Señor nos va a sanar, ¿verdad? Él es el que sana nuestra alma. Pero solo eso de la salud está solo en inglés. ¿Qué dice en la Reina Valera? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Bueno, vean, en esta versión dice, Él es la salud de mi semblante. En la Reina Valera que no lo dice, ¿verdad? En la King James sí lo dice, y en esta versión también, mi Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen comentarios, hermanos, o preguntas. A veces estamos con miedo por situaciones o por desesperanza y no sabemos qué hacer. Y no tenemos la respuesta en ese momento. Y vamos a ver otro pasaje. Vean lo que dice acá. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a leer aquí el Salmo 44 rápidamente. Alguien que me dio a leer el Salmo 44, por favor. Sí, todo el Salmo 44. Este también es al músico principal para los hijos de Coré. Esta es instrucción para los hijos de Coré. Masquil. ¿Quién me dio a leerlo? Alicia, va. ¿Tienes ahí? Dice. Salmo 44. Todo el Salmo. Y ahí vamos a ir haciendo pausas y ya con eso vamos a ir terminando. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, no exigiste a ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra.
Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, aquí podemos sacar muchísimo, pero ustedes pueden ver lo que estas personas estaban experimentando. Primero dice, estaban afligidos, estaban avergonzados porque estaban viviendo una situación donde pensaban que Dios los había olvidado. Y a veces nos sentimos así. Aquí ya son personas que han tenido experiencias con el Señor y han tenido experiencias donde han logrado victorias en diferentes batallas. Ya han visto a Dios cómo Él logra derrotar a diferentes enemigos, pero en este momento dice, por medio de ti sacudiremos, aquí ellos ya ven aquí al Señor, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre ayudaremos a nuestros adversarios. Y aquí dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Aquí ya saben que no son los recursos de ellos, sino que todo lo hace el Señor. Pero el Señor por alguna razón los está poniendo en este valle de Acor, en una situación complicada, en una situación donde se sentían solos. Pero dice aquí, siempre conociendo al Señor de lo que ya había hecho antes, pero tú nos has guardado a nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Otra vez aquí, nunca perdieron y no perdieron la noción de lo que tenían que hacer. Pero vean cómo se sentían ellos. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar. Aquí perdieron la fe porque estaban avergonzados. Y no sales con nosotros, con nuestros ejércitos. Nos has hecho retroceder ante el enemigo. Aquí ya estaban en este valle de Acor, en ese valle de dificultad, ¿verdad? Y se sentían avergonzados, pero fueron honestos y se lo dijeron al Señor. Señor, nos estamos siendo expuestos, nos vituperan, ¿verdad? Pero nunca perdieron la noción de quién es Dios. Nunca dejaron de alabarlo. Para siempre, dice aquí, para siempre alabaremos tu nombre. Y vean lo que dice acá después. Cada día mi vergüenza está delante de mí y me cubre la confusión de mi rostro. O sea, está en una situación complicada. Y dice, están las voces que están alrededor cuando estamos en una situación complicada. La voz que me injuria y vitupera por razón del enemigo y del vengativo. Este es el enemigo que está echándole y haciéndonos sentir mal. Y dice, todo esto nos ha sobrevenido. Y vean esto, pero no nos hemos olvidado de ti. No nos hemos olvidado de ese pacto. A veces el Señor se encarga de llevarnos a esos momentos para hacernos recordar en dónde tenemos que poner nuestros ojos, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Y dice, y no hemos faltado a tu pacto, este pacto, el pacto nuevo que tenemos con el Señor Jesucristo. No nos tenemos que olvidar de eso. Dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni nuestros pasos se han apartado de tu camino. O sea, si estamos afligidos, hermanos, podemos estar en el camino, afligidos, pero el Señor se encarga de usar esos momentos para volver nuestros ojos a donde tienen que estar. Dice, aunque nos quebrantaste en el lugar de los dragones y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandarían esto Dios? O sea, si ellos se hubieran mantenido en esa situación de desesperanza o de vergüenza, fácil se hubieran ido detrás de otros dioses, ¿verdad? Y eso se los demandaría el Señor. Eso lo estaría exigiendo el Señor. Pero Él conoce los secretos del corazón. O sea, esto es claro que el Señor está permitiendo esta situación, hermano. Y a veces estamos en situaciones porque el Señor nos quiere mostrar cosas. Nos quiere mostrar dónde está puesta nuestra fe. Si nosotros regresamos y recordamos quién es Dios y no nos olvidamos de su pacto, el Señor no nos va a dejar que nos avergoncemos. Y vean cómo usa aquí la palabra vergüenza, ¿verdad? Entonces, después dice, pero a causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas del matadero. Sí, vamos a pasar situaciones complicadas. Y después dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No nos deseches para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado contra la tierra.
con la tierra. Levántate, ayúdanos, redímenos por tu misericordia. Esta es una situación, hermanos, que todos hemos pasado, situaciones complicadas. Y después, tal vez no hoy, porque vamos a terminar, la otra semana vamos a leer otros salmos donde ya estos mismos hijos de Coré cantan y hacen salmos. Y es hermoso porque entonces ahí ya vemos cómo el Señor les da y regresa y les muestra dónde tienen que estar. Definitivamente estaban pasando una situación porque el Señor quería mostrarles dónde tenían que poner sus ojos. No sé si me debe entender y si está claro, pero la otra semana vamos a ver esos otros salmos. Si quieren ustedes, búsquenlos. Son varios salmos donde ya los hijos de Coré cantan estos salmos y pueden alabar y bendecir al Señor a pesar de que están en medio de una situación complicada. Entonces, hermanos, nuestra esperanza depende de cómo nosotros también recordamos todo lo que el Señor ha hecho ya por nosotros. Y eso nos ayuda a volver a poner nuestros ojos donde tienen que estar, en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, lo vamos a dejar por hoy ahí. Espero que la palabra les haya dejado algo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Busquen de los hijos de Coré y van a encontrar todos esos salmos. No sé si tienen algún comentario. Yo les puedo dar, si quieren, anoten ahí los salmos donde están. Está el Salmo 42, que lo leímos, el 44, que estamos leyendo acá. Del 44 al 49. Ahí todos esos salmos son de ellos. Y luego también están los salmos del 84, 85, 87 y el 88. Estúdienlos, léanlos, se los repito. Aquí se los voy a poner, miren pues. Aquí se los voy a poner para que lo copien. Aquí se los voy a poner. Ahí está, esos son los salmos.